Mi nombre es David Aguilar y hoy les vamos a hablar sobre los buses de campo y redes industriales, tema correspondiente a la unidad 4 del curso de automatización 1. Empecemos. Las redes analógicas y redes digitales. Analógico y digital son dos métodos de transporte y almacenamiento de datos. Lo analógico nació con la aparición de la electricidad, mientras que lo digital apareció más recientemente con la era de las computadoras. El principio de lo analógico es reproducir la señal a grabar de una forma similar en un medio. Por ejemplo, cuando una señal de audio se graba en un sistema analógico, la señal presente en la banda seguirá las mismas amplitudes que la onda sonora. Así pues, las variaciones de presión características de una onda sonora se traducirá en variaciones de una señal eléctrica. De este modo, la amplitud eléctrica de la señal analógica será la imagen más o menos fiel de la señal a grabar. En digital, la señal analógica que se va a grabar se convierte en digital mediante un convertidor de analógico a digital. Tras esta conversión, la señal no es más que una serie de ceros y unos, es decir, una señal con dos amplitudes en lugar de infinitas en analógico. Una vez en esta forma, la señal se puede copiar y transmitir sin pérdida porque en lugar de transportar una señal cuya amplitud debe variar fielmente a la original, transporta una señal formada por solo dos amplitudes. Por ejemplo, 0 voltios equivale a los 0 y equivalente a los 1 sería 5 voltios. Modelo ISO-OSI. El modelo OSI define cómo deben proceder las computadoras y los dispositivos en red para comunicarse. Especifica el comportamiento de un llamado sistema abierto. Las reglas de comunicación constituyen los protocolos estandarizados y el modelo OSI está estandarizado por ISO. Descripción del modelo. El modelo OSI, creado en la década de 1980, se divide en 7 partes llamadas capas y sigue los siguientes preceptos. Cada capa es responsable de uno de los aspectos de la comunicación. Una capa de nivel N se comunica con las capas N-1 y N-1 a través de una interfaz. Una capa inferior transporta datos de la capa superior sin conocer el significado. Las N capas de dos sistemas se comunican mediante protocolos de comunicación comunes. Las capas se distribuyen de acuerdo con los siguientes usos. Las capas 1 y 3 están orientadas a la transmisión. La capa 4 es una capa intermedia. Las capas de la 5 a la 7 están orientadas al procedimiento, implementadas independientemente de todo el sistema. Funciones de las capas. Primera capa, capa física. La capa física es responsable de transmitir bits sin procesar a través de un canal de comunicación. Uno de los objetivos de diseño de este nivel es asegurar que un bit A1 enviado a un extremo también vaya a 1 en el otro lado y no a 0. Las preguntas que nos hacemos generalmente son sobre el número, es decir, voltios que se deben suministrar para representar un 1-0, el número de nanosegundos que debe durar un bit, la capacidad de transmitir en ambas direcciones al mismo tiempo, y el establecimiento inicial de una conexión y su liberación cuando ambos extremos han terminado, o nuevamente el número de pines de conector y su función. Los problemas de diseño se refieren principalmente a las interfaces mecánicas y eléctricas y a la sincronización, así como a medios de transmisión física que se encuentran debajo de la capa física. Segunda capa, capa de enlace de datos. La función principal de la capa de enlace de datos es hacer que un medio de comunicación sin procesar parezca a la capa de red como un enlace libre de errores de transmisión. Para hacer esto, descompone los datos en el transmisor en tramas de datos y envía las tramas en secuencia. Si se trata de un servicio confiable, el receptor confirma la recepción exitosa de cada trama enviando al transmisor una trama de acuse de recibo. Otro punto importante a abordar en esta capa, pero también en la mayoría de las capas superiores, es cómo evitar que un receptor lento sea abrumado con datos de transmisión rápido. A menudo es necesario utilizar mecanismos reguladores para que el transmisor sepa en todo momento
cuánto espacio está disponible en el buffer del receptor. Con frecuencia, las funciones de control de flujo y gestión de errores están integradas. Tercera capa, capa de red. La capa de red controla el funcionamiento de la subred. Una parte esencial de su diseño es determinar cómo se enrutan los paquetes desde el origen al destino. Las rutas se pueden elegir por medio de tablas estáticas que están conectadas a la red y rara vez se cambian. Si hay demasiados paquetes al mismo tiempo en la subred, se producirá una congestión. Depende de la capa de red regular este tipo de ralentización y de manera más general la calidad del servicio. Del mismo modo pueden surgir muchos problemas. La técnica de direccionamiento en la segunda red puede ser diferente a la de la primera red. El paquete también puede ser rechazado si es demasiado grande. También es posible que los protocolos sean diferentes, entre otros. La red debe lidiar con todos estos problemas para que las redes heterogéneas puedan interconectarse. Capa número 4. Capa de transporte. La función básica de la capa de transportes es aceptar datos de la capa superior, dividirlos en unidades más pequeñas, si es necesario, pasarlos a la capa de red y asegurarse de que lleguen correctamente a la capa de red. Además, todo esto debe hacerse de manera eficiente manteniendo las capas superiores alejadas de los inevitables cambios de hardware debido a los avances tecnológicos. La capa de transporte también determina el tipo de servicio que se proporcionará a la capa de sesión y en última instancia a los usuarios de la red. El tipo de conexión de transporte más exitoso es el canal punto a punto sin errores, que establece los mensajes o bytes en el orden que se enviaron. Existen otros tipos de servicios de transporte, como la entrega de mensajes aislados sin garantía del orden de llegada o la difusión de mensajes a varios destinatarios. El tipo de servicio que se proporcionará se determina cuando se establezca la conexión. Quinta capa, capa de sesión. La capa de sesión permite a los usuarios de diferentes máquinas establecer sesiones. Una sesión ofrece varios servicios, entre los que se encuentran la gestión del diálogo, la gestión de tokens y la sincronización. Sexta capa, capa de presentación. A diferencia de las capas inferiores, que se ocupan principalmente del movimiento de bits, la capa de presentación se ocupa de la síntesis y la semántica de la información transmitida para permitir la comunicación entre ordenadores que trabajan con diferentes representaciones de datos. Las estructuras de datos intercambiadas pueden definirse de forma abstracta y asociarse con un sistema de codificación estándar utilizado sobre la marcha. Es la capa de presentación la que gestiona estas estructuras de datos y permite la definición e intercambio de estructuras de nivel superior. Por ejemplo, registros bancarios. Séptima capa, capa de aplicación. La capa de aplicación contiene una variedad de protocolos que son útiles para los usuarios. HTTP, que forma la base del World Wide Web, es un protocolo de aplicación ampliamente utilizado. Cuando un navegador necesita mostrar una página web, transmite el nombre de la página al servidor mediante el protocolo HTTP. El servidor envía la página como respuesta. Se utilizan otros protocolos de aplicación para la transferencia de archivos, el correo electrónico y las noticias. Estándares de redes de comunicación industrial. Fieldbus. Un Fieldbus es un sistema de bus en serie que se utiliza en máquinas y sistemas para conectar sensores y actuadores entre sí y a uno o varios maestros. Los buses de campo permiten intercambiar datos entre diferentes componentes del sistema a largas distancias y bajo una gran carga externa. Operan en modo maestro-esclavo, mientras que los maestros son responsables de controlar los procesos, el esclavo maneja sus tareas individuales. Los Fieldbus se diferencian en la capa física que utilizan, es decir, el nivel de hardware y el nivel de protocolo que define la forma de la información intercambiada. Hay buses de campo como CAN-Open, DeviceNet, que usan el mismo medio físico, pero operan con diferentes protocolos. Del mismo modo, existen protocolos que se pueden implementar en dos tipos diferentes de hardware. Profibus. La base para el desarrollo de este protocolo fue un proyecto de investigación de varias empresas y 5 institutos de investigación alemanes. Actualmente, Profibus, en sus 3 versiones, FMS, DP y PA,
Son estándares europeos desde 1996, aunque sus actividades comenzaron alrededor de 1987. Existen más de 2 millones de dispositivos Profibus instalados, con aproximadamente 250 fabricantes de productos Profibus en todo el mundo. Son dos las asociaciones principales que organizan las actividades encaminadas a la mejora de este bus: la Profibus Internacional y la Organización de Usuarios de Profibus. Profibus especifica las características técnicas y funcionales de un sistema basado en un bus de campo serie, en el que controladores digitales descentralizados pueden ser conectados entre sí desde el nivel de campo al nivel de control. Se distinguen dos tipos de dispositivos: dispositivos maestros, que determinan la comunicación de datos sobre el bus. Un maestro puede enviar mensajes sin una petición externa cuando posee el control de acceso al bus. Los maestros también se denominan extracciones activas en el protocolo Profibus. Y los dispositivos esclavos, que son dispositivos periféricos. Los esclavos son normalmente dispositivos de entrada y salida, válvulas, actuadores y transmisores de señal que no tienen el control de acceso al bus y solo pueden recibir o enviar mensajes al maestro cuando son autorizados para ello. Los esclavos también son denominados estaciones pasivas, por lo que solo necesitan una parte del protocolo del bus. Existen diferentes versiones de Profibus, como mencionamos anteriormente. Primero tenemos el Profibus DP. Optimizado para alta velocidad y coste reducido, esta versión de Profibus está diseñada especialmente para la comunicación entre sistemas automáticos de control y entradas y salidas, distribuidos a nivel de campo. Puede ser empleado para reemplazar transmisiones paralelas de señal con 24 voltios o 4 a 20 miliamperios. El intercambio de datos es cíclico. El tiempo del ciclo del bus ha de ser menor que el tiempo del ciclo del programa del controlador central. Un sistema DP conforme a la norma Profibus DP puede constar de las siguientes estaciones: maestro DP, clase 1. Un equipo de esta clase se encarga de la tramitación de la tarea de control propiamente dicha. Para tal fin, emite y recibe datos de entrada y salida del proceso. Maestro DP, clase 2. Se trata de una unidad de programación, diagnóstico o gestión encargada de ejecutar funciones de diagnóstico y servicio técnico. Y el esclavo DP se trata de un equipo en el nivel de campo a través del cual se leen señales de proceso o se emiten señales al mismo. Los equipos pueden tener estructura modular. Bus PA está especialmente diseñado para automatización de procesos. Permite que sensores y actuadores puedan ser conectados a un bus común en áreas de especial seguridad. Permite comunicación de datos y transporte de energía sobre el mismo bus, empleando tecnología de 2 cables, acorde con el estándar internacional IEC 1158-2. Básicamente, es la aplicación de Profibus DP compatible con comunicación con una tecnología que permite aplicaciones para la automatización de procesos en recintos expuestos al peligro de explosiones. Profibus FMS es la solución de propósito general para tareas de comunicación a nivel de control. Los potentes servicios FMS abren un amplio rango de aplicaciones y proveen gran flexibilidad. También puede ser empleado para tareas de comunicaciones extensas y complejas. En Profibus FMS, la funcionalidad es más importante que conseguir un sistema con un tiempo de reacción pequeño. En la mayor parte de las aplicaciones, el intercambio de datos es fundamentalmente acíclico en base a la demanda del proceso del usuario. Protocolo HART. La forma principal de comunicación utilizada en los transmisores analógicos es un bucle de corriente con un rango normal de 4 mA a 20 mA, que emplea un transmisor, un receptor y una fuente de alimentación. Habilita funciones como calibración remota, interrogación de fallas y transmisión de datos de variables de proceso. Los transmisores y receptores de baja potencia deben operar con la corriente mínima, 4 mA o menos, dependiendo del margen superior requerido para la indicación de error.
Estos bucles de corriente son fiables, robustos y altamente inmunes a las interferencias ambientales en largas distancias de comunicación. Una desventaja significativa, sin embargo, es que un bucle solo permite la comunicación unidireccional de un sensor o un actuador y solo puede transmitir una variable de proceso. Beneficios del protocolo de comunicación HART. Los beneficios de seleccionar HART son la capacidad analógica, capacidad digital, interoperabilidad y disponibilidad. La compatibilidad analógica facilita la comunicación analógica y digital simultánea. HART se puede utilizar con una variedad de sensores y dispositivos. Permite el diagnóstico de los sensores a través de condiciones a prueba de fallas, lo que alerta a los usuarios sobre cualquier problema potencial. El protocolo HART está aprobado por el campo y tiene una base de instalación de millones. La interoperabilidad es que el protocolo HART es el estándar de la industria y se puede usar junto con una amplia gama de sensores y dispositivos debido a las características comunes de estructura de datos y comandos. Deficiencias del protocolo de comunicación HART. El protocolo de comunicación HART es bastante lento en comparación con otros sistemas de bus de campo como Foundation Fieldbus y Profibus. Y este tiempo de respuesta lento puede causar dificultades en algunas aplicaciones industriales. La velocidad HART es generalmente adecuada para sistemas de monitoreo simples donde las variables de proceso no cambian rápidamente. Minimap. Se trata de otra red de comunicaciones propuesta para aplicaciones industriales que consiste en una arquitectura de 3 capas en la que se han omitido las capas de la 3 a la 6 del modelo OSI. El principal beneficio de esta reducción es la mejora del rendimiento, sin embargo, esto se consigue a costa de reducir la funcionalidad. La arquitectura Minimap es utilizada solo para hacer la conexión de dispositivos simples como sensores y actuadores con un controlador. El MAP es un protocolo pensado para las redes de tipo WAN, mientras que el Minimap está pensado para las redes de tipo LAN. La red Minimap no es más que un subconjunto de la red MAP. Características de Minimap. Niveles OSI 1, 2 y 7. Medio físico, cable coaxial de 75.0. Codificación modular de frecuencia en banda base. Velocidad de 5 MB por segundo. Topología bus. Paso de testigo en anillos según la norma IEEE 802.4. Ventajas. Flexibilidad de sistema que ofrece la capacidad de mezclar y compartir diferentes tecnologías de red en la misma plataforma, permitiendo operar con diversos segmentos de mercado y grupos de clientes a través de dispositivos de acceso. Desventajas. Comunicaciones fuera de la red local. Minimap limita las posibilidades de comunicación fuera de la red local. No se permite la segmentación y reconstrucción de mensajes largos, detección automática de fallos en la comunicación, y en cuanto a la seguridad, no introduce mecanismos que aseguren la seguridad de comunicaciones. Modelo TCP/IP. El modelo TCP/IP consta de 4 capas: la capa de aplicación, la capa de transporte, la capa de Internet y la capa de acceso a la red. Las 4 capas proporcionan estándares físicos, interfaz de red, Internet Working y funciones de transporte que corresponden a las primeras 4 capas del modelo OSI. TCP/IP es un protocolo jerárquico compuesto por módulos interactivos y cada uno de ellos proporciona una funcionalidad específica. Funciones de las capas del modelo TCP/IP. Primera capa, capa de acceso a la red. Una capa de red es la combinación de la capa física y la capa de enlace de datos, definida en el modelo de referencia OSI. Define cómo se deben enviar los datos físicamente a través de la red. Esta capa es la principal responsable de la transmisión de datos entre 2 dispositivos en la misma red. Las funciones que lleva a cabo esta capa son encapsular el datagrama a IP en tramas transcurridas por la red y mapear direcciones IP en direcciones físicas. Segunda capa, capa de Internet. Una capa de Internet es la segunda capa del modelo TCP/IP. Una capa de Internet también se conoce como capa de red. La principal responsabilidad de la capa de Internet
es enviar los paquetes desde cualquier red y llegan al destino independientemente de la ruta que tomen. Tercera capa, capa de transporte. La capa de transporte es responsable de la confiabilidad, el control de flujo y la corrección de los datos que se envían a través de la red. Los dos protocolos utilizados en la capa de transporte son el protocolo de datagrama de usuario y el protocolo de control de transmisión. Cuarta capa, capa de aplicación. Se encarga de manejar protocolos de alto nivel, cuestiones de representación. Esta capa permite al usuario interactuar con la aplicación. Cuando un protocolo de capa de aplicación desea comunicarse con otra capa de aplicación, reenvía sus datos a la capa de transporte. Se produce una ambigüedad en la capa de aplicación. Todas las aplicaciones no se pueden colocar dentro de la capa de aplicación, excepto aquellas que interactúan con el sistema de comunicación. La industria manufacturera ha experimentado una gran mejora en la adquisición de datos, monitoreos y control de equipos desde la introducción del bus de campo. Ahora estamos viviendo un cambio hacia los dispositivos Ethernet industriales, que cuentan con velocidades más rápidas, mayor ancho de banda, conteos de nodos ilimitados, diagnósticos mejorados, integración más fácil y el uso de conexiones inalámbricas estándar. El nivel de hardware determina las propiedades fundamentales del bus, como la longitud de los cables y la capacidad de transmisión. El nivel de protocolo determina qué mensajes y funciones estandarizadas están disponibles entre el maestro y el esclavo. Dependiendo de la aplicación, cada uno de los buses de campo establecidos tiene sus fortalezas y debilidades. La selección de un bus de campo específico está determinada frecuentemente por la disponibilidad de los componentes para una interfaz de bus de campo específica.